área de identificación. Bueno, pues les agradezco mucho, jóvenes, esperemos que se vayan sumando los demás alumnos en cuanto, pues aunque ya hayamos empezado, pero pues para respetar el tiempo y la puntualidad de nuestro invitado el día de hoy. Bueno, pues el doctor Rodolfo Cisneros Almazán, lo invitamos primero pues porque forma parte del Grupo del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un grupo que se conformó recientemente, ustedes de la Facultad de Ingeniería. Creo que está conformado pues varias facultades, no estamos nosotros desafortunadamente en el grupo Sí del estaban agua, invitados. pero no, ya vi la ficha y no aparecemos, entonces dije, híjole, ¿por qué no estamos ahí? Y esperemos que este proyecto que están ustedes desarrollando pues vea que también los del hábitat nos tenemos que sumar, no que podemos, sino que nos debemos de sumar a este grupo del agua en esta idea de trabajar con esta problemática. El doctor es un doctor en ciencias. Trabaja en la Facultad de Ingeniería de aquí de la Universidad Autónoma. Su área de trabajo es el área agroindustrial y su posgrado es en tecnología y gestión del agua. Está en el programa del Sistema Nacional de Investigadores y me decía que pertenecía al grupo estatal. Al Consejo Hídrico Estatal. Al Consejo Hídrico Estatal. Entonces, bueno, también es una responsabilidad muy grande. Ahora, no sé si ustedes vieron, ¿se acuerdan que vimos el primer video cuando hicimos la presentación del tema? Esta pequeña ficha del agua que está escaseando, justo es de las participaciones que tienen. Tenemos también su ponencia en YouTube, también la tienen ya los alumnos que hicieron la primera presentación del diagnóstico del agua, también lo tenemos ahí como material. Y bueno, pues las líneas de investigación del doctor son gestión del agua en ambientes urbanos y rurales, uso eficiente del agua en la agricultura, tecnologías apropiadas para el consumo del agua doméstica, soluciones basadas en la naturaleza, sistemas urbanos de drenaje sostenible, humedales construidos para el tratamiento de agua doméstica e industrial. Como verán ustedes, pues nos cae así como al dedo en el tema. Justo le pedíamos nosotros que nos hablara sobre pues el tratamiento, la recolección, el reuso, la disminución del uso del agua. Entonces, bueno, pues sin ninguna otra cuestión, pues no sé si quisiera agregar algo más a esta sinopsis, profesor, No, pero ninguna. pues daríamos inicio a su presentación y pues esperemos que vayan preparando sus preguntas porque acuérdense que titulamos charlas y en las charlas se necesitan dos. Entonces, preguntas de allá para acá y conocimiento de aquí para allá. No, también las preguntas van de aquí para allá. También. Perfecto, sí, porque para ellos ver si no ya investigaron, entonces sí deben de tener mucha ver si información. no se durmieron para el final de la charla. Sí, muchísimas gracias, gracias doctora. Bueno, ya me presentaron, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, cuando me dijeron que estaba invitado a esta facultad, la verdad me dio muchísimo gusto, de veras de corazón y lo digo sinceramente, no de manera nada más convencional, porque, bueno, es la primera vez que tengo contacto con jóvenes que están en la parte del diseño. Y nosotros en ingeniería necesitamos mucho de la parte del diseño, y cuando me dicen que hay diseñadores industriales, cuando me dicen que hay diseñadores del paisaje, etcétera, etcétera, la verdad es que dije, justo es lo que necesitamos, que haya una interdisciplinariedad entre todas las disciplinas, valga la redundancia, ingeniería, ciencias químicas, hábitat y todos los que tenemos que ver con aspectos tan importantes, en este caso como en el tema del agua. Y ya una vez dicho esto, nada más déjenme que… les voy a dar nada más a conocer el contenido brevemente sobre las generalidades de los aspectos hídricos, así de manera muy rápida. Les voy a hablar un poquito del modelo Weiser y las soluciones basadas en la naturaleza. Les voy a también hablar sobre lo que parece que ustedes están interesados en la parte de la gestión del agua en la zona universitaria poniente de la universidad, aunque por lo que me señalan ya se han metido muy a fondo ustedes y a lo mejor no les voy a decir mucho, pero probablemente sí les vaya a confirmar algunas cosas. Y finalmente, bueno, pues hacemos algunas consideraciones generales. Dicho esto, pues, déjenme. El asunto del agua
Yo siempre lo he puesto en tres niveles. Básicamente es que es un problema de cantidad, también de calidad y de distribución. Podemos tener cantidad pero no calidad, o podemos tener calidad pero no cantidad. Difícilmente tenemos las tres cosas juntas. Y bueno, un ejemplo de esto es el día cero en Monterrey, apenas el año pasado, donde tenemos la presa del Cuchillo, pues básicamente Monterrey se quedó sin agua. Y en este año nos tocó a nosotros estar básicamente con estos problemas, porque nos quedamos sin agua sin tres presas: la del Peaje, la del San José, donde nos surtimos, y la del Realito. Estas nos daban algo así como 750 litros por segundo entre las dos. Y finalmente de donde nos estamos abasteciendo solamente es de los acuíferos que ya de por sí están agotándose, y además presentando un problema de calidad. Entonces, si se fijan, cuando tenemos estos tres problemas, le llamamos que estamos ante una tensión hídrica o presión hídrica o estrés hídrico. Una pregunta así rápidamente para que se despierten. ¿Ustedes piensan que el estrés hídrico, dónde creen que haya más estrés hídrico? ¿En la Ciudad de México o en el desierto del Sahara? ¿Lago? Se las voy a poner más fácil. ¿Dónde habrá más estrés hídrico? ¿En el desierto del Sahara o aquí en San Luis Potosí? ¿Por qué? El estrés hídrico se refiere a la parte donde el ser humano está presente. Donde no hay seres humanos, pues no hay estrés hídrico. En realidad, las especies que están ahí se adaptan perfectamente, las plantas, los animales están perfectamente adaptados, pero cuando interviene el ser humano y está luchando por abastecerse de agua, entonces sí podemos hablar de un estrés hídrico. Pues eso es justamente lo que presentamos nosotros. Tenemos un problema de cantidad, a veces de calidad, y sobre todo distribución. Y un problema de distribución con una problemática adicional y ya de un tema tan llevado y tan traído, pero tan cierto, que es el del cambio climático. Tenemos en este año, solamente, no hablamos del año pasado ni de hace 10, estamos hablando de este año. Tenemos una muy baja precipitación, como nunca. Y esto no solamente aquí en México, no solamente aquí en San Luis, en España, en Europa, en buena parte de Europa, nos estamos quedando con menos lluvia. Esto implica pues menos agua. En el caso de San Luis Potosí tenemos presas hoy, septiembre, con 12.7% apenas de agua. Y a esto añádele el problema de infraestructura, pues entonces tenemos un grave problema. Y me da gusto por eso que ustedes estén interesados en el tema. ¿Dónde se da, hablando de presión y de estrés hídrico, dónde se da la mayor presión sobre los recursos hídricos? A nivel rural, algo, a nivel industrial, un poco más, pero en zonas urbanas, y ustedes deben de saberlo mucho más, donde tenemos ya una migración de casi un 60% o 70% de la población en zonas urbanas, cuando hace 40, 50 años era totalmente a la inversa. Las poblaciones estaban en el sector rural y solamente había pocas concentraciones y muy conocidas, ¿no? La Ciudad de México, Ciudad de Monterrey, Ciudad de Guadalajara. Ahora no, las zonas urbanas presentan un problema fuerte
de manera que las presiones sobre los recursos hídricos se van agravando. En el caso de la zona metropolitana de San Luis Potosí, tenemos un uso que ustedes ya se supone ya deben de saber, un uso público urbano alrededor del 70%. Lo cerré en números muy, para que no se nos olviden. Estamos hablando de uso público urbano del 70% y estamos hablando de la zona metropolitana, agricultura 18% y la industria el 12%. Bien, ¿de dónde viene nuestra agua? Pues desafortunadamente de zonas donde la recarga se da a través de cientos y a veces de miles de años. Entonces tenemos un problema fuerte porque toda el agua que estamos extrayendo en la zona metropolitana de San Luis Potosí es del acuífero, es decir, de pozos. Estamos hablando de, ¿alguien sabe cuántos pozos más o menos hay distribuidos en toda la zona metropolitana? ¿Tienen una idea? ¿No? Bueno, pues estamos hablando de cerca de 130 pozos. Cuando se construyó el Rialito nos dijeron que íbamos a dejar de usar pozos. Esto nos beneficiaba porque estábamos muy contentos porque dijimos, vamos a preservar el agua que tenemos ahí abajo. Pero resulta que pues, el Rialito no dio la suficiente cantidad de agua que estábamos necesitando y ahorita menos. Y entonces estos 130 pozos pues están a todo lo que dan y todavía nos hace falta. Resulta que el 25% apenas es de las presas. Aquí tenemos la presa de San José. Bueno, en esta fotografía pues estaba muy bonita. Ahorita vayan a verla. Está llena de lirio y está seca además. Entonces, pero se suponía que con estas tres presas, les decía yo, la del Rialito, la de San José, la del Peaje y la del Potosino, que es una presa de control, pues teníamos cerca del 25%. Desafortunadamente ahorita nos quedamos sin este 25% porque no tenemos agua de las presas. Entonces, estamos trabajando pues con las reservas, pues ahora sí que discúlpenme, pero con las reservas de ustedes y de sus hijos. Entonces, ahí la importancia de estar pensando en un futuro. Por otro lado, tenemos una red de agua potable que parece coladera. Cerca del 50%, números más, números menos, se pierde en fugas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de 1 litro o de 100 litros que ustedes se están extrayendo de los pozos, de estos 130 pozos que les estoy comentando, pues el 50% se está perdiendo en fugas. ¿A dónde van esas fugas? Al acuífero superior somero, que generalmente está contaminado. Esto equivale a 59 hectómetros cúbicos de agua cada año, y se los puse en pipas, 5.9 millones de pipas cada año se están perdiendo. Entonces, tenemos un problema. Y por otro lado, luego de repente en años lluviosos, con precipitaciones pluviales extremas, pues tenemos estos casos, donde el agua pues prácticamente se nos está yendo. Este es el río Santiago, este es el río Santiago desde otra perspectiva, y bueno, aquí esto lo metí, pero también pertenece a Matehuala, a la ciudad de Matehuala. Si hay alguien de por aquí de Matehuala, pues seguramente vivió estos acontecimientos. Entonces, por un lado, no tenemos agua, por otro lado, estamos tirándola, y por otro lado, cuando hay mucha, no la aprovechamos. Entonces, ¿cómo podemos, cuando me invitaron a participar en el Grupo Universitario del Agua, yo les decía, ok, aquí habemos químicos, había gente del hábitat, inicialmente, había gente de geología, había gente de ingeniería. Dije, pero ¿cómo tenemos o cómo debemos contextualizar
contextualizar el tema del agua. Y bueno, pues a mí se me ocurrió voltear a ver qué hay a nivel mundial y nos fuimos a ver el modelo WISER, que es en inglés economía circular, agua en economía circular y resiliencia. Y básicamente el modelo WISER lo que nos dice es, a ver, por un lado están las entradas, todo sistema tiene entradas y salidas. Tenemos entradas, que es el suministro, tenemos salidas, que es la recuperación por medio de aguas residuales, y por otro lado, pues también tenemos que pensar en la regeneración, en la restauración de cuencas. Y entonces, ya cuando pusimos esto en contexto, dijimos, esto lo podemos aplicar para todo sistema, sea en San Luis, sea en Matehuala, sea en la Ciudad de México, sea en todo el mundo. Tenemos la posibilidad de aplicar este modelo para fines. Ahorita me voy a ir a explicar cada uno de estos temas, pero aquí básicamente lo que decimos es brindar servicios resilientes, estos a través de los suministros, eliminar residuos y contaminantes a través de la recuperación y restaurar o reutilizar a través de la regeneración de los sistemas naturales. Voy a explicarme un poquito más. Por cierto, la charla se las voy a dejar, y por otro lado, bueno, pues aquí están el ScanMe para que si gustan, hay algunas, por ejemplo, para entrar a esta página, pues pueden escanear estos y entrar a esta página. Un poquito abordando más lo que es el WISER, les decía yo, bueno, tenemos que verlo desde brindar servicios resilientes. ¿Y qué significa esto? Bueno, nos dimos cuenta que había que diversificar fuentes. Por ejemplo, cuando nos integramos como Grupo Universitario del Agua, dijimos, a ver, pero ¿dónde están las fuentes de agua? Bueno, pues hay unas en el subsuelo. Pero y superficialmente, ¿dónde habrá? Pues hay que buscar cuencas que puedan traernos agua. Cuando pensaron en el Realito, hablaron de una cuenca que ya está fuera de la zona metropolitana y la tienen que bombear kilómetros hasta acá. A ese trabajo de traerse agua de otros lugares le llamamos trasvase, es decir, traernos agua de algunos lugares hasta acá. En Arabia, los trasvases los hacen del agua de mar para meterlos a las ciudades. Yo les decía entre broma y en serio, no, a lo mejor no estamos tan lejos, y espero que no, de irnos hasta allá, de irnos hasta el océano, lo más cercano es el océano, el Golfo de México, y traernos el agua. O hay quien decía, no, pero se puede traer de la Huasteca. Bueno, pero pues de los ríos, etcétera. La Huasteca también está en problemas de agua. Bueno, entonces habría que diversificar las fuentes, maximizar el uso de esta infraestructura que les estoy comentando, que parece una coladera. El 50% del agua que extraemos y la aplicamos en la red se va por fugas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tapar las fugas, tenemos que acortar ese 50% y irnos al mínimo. Ciudades como León, Guanajuato, por ejemplo, están alrededor de una maximización del 70-75%. Nosotros aquí tenemos el 50, 45, 48%. Eso es grave. Tenemos que planificar e invertir. No tenemos que ver el problema ahorita que tenemos en este año 2023. Tenemos que pensar a futuro, y por eso me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, porque el día de mañana ustedes son diseñadores que van a pensar en el futuro, y qué bueno que se dan estos espacios. Eliminar residuos y contaminación. Pues sabían que los residuos son dinero, por eso era economía circular, porque hasta ahorita los hemos visto como
residuos, como que nos estorban, pero cuando le damos el valor energético, entonces podemos obtener recursos de los mismos residuos. Bueno, entre paréntesis, en otras partes del mundo, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, las plantas de tratamiento generan recursos. Muchos de esos recursos se van a la fabricación de fertilizantes y esos fertilizantes se vuelven a incorporar a los suelos. Entonces, esto es energía circular. Optimizar las operaciones. Pues tenemos que optimizar los sistemas de tratamiento que ya de por sí están pues con problemas. Cerca del 50% de las plantas de tratamiento en México no funcionan, cerca del 50%. Imagínense la cantidad no solamente de dinero, sino de agua que no se está tratando. Entonces, ¿a dónde van a dar esos recursos? Pues se pierden, eso es ineficiencia. Tenemos que optimizar las operaciones. Recuperar los recursos, ya les decía, tenemos que maximizar la producción de fertilizantes, por ejemplo. Y finalmente, no nos debemos de olvidar de la regeneración de los sistemas naturales. Tenemos que proteger las sierras. Las sierras son fuentes de agua importante para nosotros. La Sierra de San Miguelito, la Sierra de Álvarez, que están aquí cerca de nosotros, son sistemas de recarga y tenemos que protegerlas. Y también necesitamos recargar y gestionar los acuíferos desde ahí, restaurar las tierras degradadas, es decir, ya paren, ya no cortemos árboles. Los árboles que están en las sierras forman parte de ese principio de infiltración y de recuperación de agua. Luego están incorporar soluciones basadas en la naturaleza. De este punto, a mí me encanta y se los voy a comentar un poquito más adelante, hablando de esa incorporación de soluciones basadas en la naturaleza. Rápidamente, nada más a este modelo de economía circular y resiliencia, un servidor se permitió añadirle cosas que necesitamos también que formen parte de. Una cosa es, además, la cultura del agua, educación hídrica, la formación de profesionales y técnicos, cosa que justamente estamos haciendo ahorita. Estamos incorporándonos a una nueva cultura de agua. Y entre mayor conocimiento haya, pues mejor. Yo le comentaba en una reunión pasada al presidente municipal, le dije, es que no nada más tenemos que ver de dónde traemos agua, no nada más a ver si encontramos pozos, a ver si venimos a traernos el agua de otras presas, etcétera. Y la demanda, ¿ustedes han hecho cuentas de cuánta agua están usando en sus casas? ¿Han hecho el esfuerzo de decir, estamos en una crisis y creo que en lugar de 100 litros que estoy tirando cuando me baño, le voy a bajar a 50? ¿Alguien se ha puesto a echar números de cuánta agua gasta cuando se baña? ¿Alguien tiene una idea? A ver, esa es una pregunta. Cuando hablamos de dotación de agua para las ciudades, normalmente los organismos operadores, quienes nos abastecen de agua potable en nuestras casas, dicen, se hace un cálculo, dicen, hay una dotación por habitante por día y se mide en litros. Y entonces le decimos litros por habitante por día. Esa es la forma en que se calcula las redes de distribución de agua potable. ¿Cuántos litros creen, o alguien sabe cuántos litros son los que ustedes tienen como dotación diaria? A ver, allá el amigo de Cachucha que está dormido. No estaba dormido nada más. 200 a 250. Bueno, se fue un poquito arriba porque déjenme decirles que en zonas rurales, en zonas donde no hay pozo, donde no hay nada,
estamos hablando de 50 litros por habitante por día. Es una cantidad muy baja. La Organización Mundial de la Salud dijo, con 100 a 150 es más que suficiente como dotación por cada habitante por día. Entonces, si ustedes multiplican esta dotación por el número de habitantes, pues entonces tienen una cantidad de dotación de agua que necesitan diariamente. ¿Cuántos habitantes somos aquí en la ciudad de San Luis Potosí? En la zona metropolitana. Más o menos 1.200.000. Con Soledad. Con Soledad. Entonces, pues calculen 1.200.000 por esos 150, 200 o 250. De repente nos dimos cuenta, haciendo cuentas, que hay zonas que tienen 400 litros por habitante por día, son zonas privilegiadas, y otras zonas que no llegan a los 120, 130. Zonas marginadas, zonas en la zona periurbana, acá al norte de la ciudad, del norte del Valle de San Luis Potosí, en la zona periurbana, y todavía pertenecen a San Luis, pues no tienen agua, entubada. Entonces, pues andan abasteciéndose con 30, 40, 50 litros por habitante por día mediante pipas. Es más, no nos vayamos tan lejos, Escalerillas, que está aquí cerquita, tenemos un problema de cantidad de abastecimiento. Hay unos tinacos por ahí, los que van rumbo a Guadalajara por esa ruta, pues se van a dar cuenta que hay unos tinacos ahí de 10,000 litros que les abastece el municipio a través de pipas, y que de ahí se abastecen diferentes familias. Entonces, ¿cuánta agua están requiriendo esas personas? Pues las mismas que nosotros, solo que ellos no tienen. Entonces, el abastecimiento es menor. Bueno, también les comentaba yo que le añadimos la parte del agua y salud, porque la salud está íntimamente ligado con el aspecto agua. Finanzas sanas para los organismos operadores. A veces queremos que el agua nos llegue a un costo súper bajo, que no nos cueste, pero que no nos falte, ¿verdad? Y entonces no es posible porque todo se maneja con dinero. Entonces necesitamos organismos operadores no endeudados como que tenemos del Interapas, y que pues a veces por problemas políticos lo siguen endeudando más. No me voy a meter ahorita en ese punto, pero invítenme y yo les platico. El otro asunto es generar normas, leyes con enfoques en resiliencia. Yo creo que ustedes como diseñadores, si se van a trabajar hacia la industria, pues por ejemplo a quienes trabajan en constructoras, pues les van a hablar de las normas y de las construcciones, etcétera, pero la mayoría de todas estas normas y leyes no contemplan enfoques resilientes, es decir, enfoques que tengan la capacidad de sobreponerse a crisis como esta que estamos, es decir, que cada vez que construimos fraccionamientos, etcétera, cuente con enfoques de resiliencia y de soluciones de corto, de mediano y largo plazo, y más adelante les voy a platicar de eso. Bien, así rápidamente, ¿cómo tenemos que hacer el aspecto del uso del agua? Tenemos que reducir. Esto ya está de más, cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, duchas cortas, reportar y reparar fugas, reutilizar, bajarle el WC con aguas de la regadera, regar con lavados de frutas o trapeado, captar agua de lluvia, reciclar, tratar agua y usarla en riego principalmente. O sea, son acciones que nos van a permitir pues poder utilizar mejor el agua. Bueno, hago yo la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y la pregunta es, ¿vamos bien? La respuesta nos la dio hace algunos años. Dice que los sistemas convencionales de gestión hídrica no cumplen con los requerimientos actuales de la demanda.
Entonces, una línea que me gustó tomar como una línea de investigación, pues es esta, la de soluciones basadas en la naturaleza. Esto es aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos en zonas urbanas, pero también hay en zonas rurales, en zonas marítimas, etcétera. Bueno, aquí tenemos una cuenca, esta es una cuenca hidrográfica, tenemos las montañas, de ahí escurren los ríos, tenemos lagos, no tenemos en nuestro caso, no tenemos mar, pero pues hay zonas donde sí hay. Y tenemos las ciudades. ¿Cómo podemos gestionar integralmente el tema del agua? Bueno, primero tenemos que conservar y proteger los recursos hídricos desde la parte más alta, lo que les decía yo de las sierras. Tenemos que conservar las sierras. Por otro lado, establecer desvíos, inundaciones para reducir inundaciones. Lo que se hace acá arriba en las presas del Potosino, se estaba planeando dentro del Grupo Universitario del Agua proponer que también se hiciera otra presa adicionalmente a la de San José, porque la de San José ya se está asolvando, y del 100% que tenía inicialmente, de los cerca de 8 o 9 millones de metros cúbicos, pues solamente podemos utilizar la mitad porque lo demás ya está solvado. Entonces, tenemos que utilizar más presas que puedan captar agua y que puedan además conducirla a los mantos acuíferos. Restaurar el paisaje forestal, bueno, a través de la conservación de cuencas. También mejora de la infiltración con escorrentía urbana, es decir, a través de pavimentos permeables, y voy a hablarles un poco más adelante de esto. Proporcionar infiltración y biorretención en espacios verdes. Purificación de aguas residuales y alivio de inundaciones a través de humedales. También les voy a hablar de eso, y sobre también la captación de agua de lluvia. Captación de agua de lluvia en techos. De esta manera podemos llegar a lo que hace cerca de 15 años ha estado muy en boga, desafortunadamente en Europa y en Estados Unidos, el tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Quién ha oído hablar de los sistemas urbanos de drenaje sostenible? ¿Alguien? Bueno, ¿qué son los sistemas urbanos de drenaje sostenible? Pues lo que son los sistemas de drenaje sostenible buscan imitar los procesos naturales previos a la urbanización. Teníamos aquí una cuenca donde teníamos escurrimientos, donde teníamos infiltración y teníamos unos parajes muy bonitos llenos de árboles, pero llega la urbanización y empezamos a usar infraestructura gris, que son los concretos, toda la parte del concreto, y entonces los escurrimientos se empiezan a hacer pues mucho más rápidos porque no hay donde se infiltre, y entonces se reduce el agua en la recarga del acuífero, se reduce las áreas de captación de agua y se vuelve un caos. Entonces, ¿qué son los sistemas urbanos? Pues tratar de regenerar esto que perdimos y volver a rehabilitar el ciclo hidrológico urbano. ¿Cómo? O mejor dicho, ¿para qué? Bueno, para reducir la escorrentía urbana, es decir, bueno, a ustedes les ha tocado cuando se hacen los ríos acá aquí por Costco, ¿no? Por el Citadela, pasa el agua y no hay quien la pare. Para muchos, y vengo de ingeniería y les digo yo en ingeniería, para ustedes lo más fácil para los ingenieros es decir, pues ponle un drenaje más profundo, ponle un drenaje más choncho, y se soluciona el problema. Y entonces le dejamos el problema, pues, aguas más abajo, ¿no? En lugar de pensar qué podemos hacer arriba, de cómo reducir esa escorrentía, cómo mejorar la calidad de agua. Mucha agua se pierde y pierde su calidad precisamente en estos escurrimientos, en estas inundaciones. Entonces, afortunadamente,
estos sistemas urbanos de drenaje sostenible y justo estaba en un masterclass en la mañana donde decían en España tenemos que utilizar estos sistemas urbanos ya de manera por norma, es decir, ya por ley. No tardan en que en España, por lo menos en España, sea por ley que todos los nuevos fraccionamientos, y por eso me interesa que ustedes lo escuchen esto, en los nuevos fraccionamientos se intervenga a través de estos sistemas urbanos de drenaje sostenibles. Soluciones hay muchas, opciones hay muchas. Desafortunadamente les traigo fotografías, pues no de casos ni de San Luis, en México por ahí sé de algunos lugares, muy pocos, pero justo es lo importante de que ustedes estén aquí, porque el día de mañana ustedes van a ser los diseñadores del futuro. Y por eso tienen que pensar en el tema del agua como parte importante, no solamente de la parte estética, que de por sí, estéticamente esto está precioso, o no me podrán decir que no, ¿no? Esto está bonito, los depósitos de infiltración, los depósitos de retención con agua, donde se reproduce la fauna, la flora, bueno, esto a través de cunetas cerca de las carreteras, los techos verdes, zanjas de infiltración, bandas de filtración, pozos de infiltración, biorretención, humedales, pavimentos permeables, que finalmente lo que nos ayudan es a devolver el agua un poco a la parte natural. Pero ¿qué más se beneficia? Pensábamos que todo está relacionado nada más con agua, y no. Resulta que cuando implementamos soluciones basadas en la naturaleza, bueno, reducimos el ruido, la contaminación de agua, la contaminación de aire, el riesgo de inundaciones, la recuperación de eficiencia de recursos, disminuimos el crimen, y hay estudios que ya están haciéndose. Se disminuye el crimen porque hay un bienestar, se disminuye las islas de calor que se dan en las ciudades por exceso de infraestructura gris y la sequía. De manera que las soluciones basadas en la naturaleza nos prestan servicios ecosistémicos y nos ayudan a mejorar la calidad del agua, a mejorar los recursos, la calidad de aire, la disminución de la isla de calor, el bienestar, la reducción de ruido, la mitigación de los escurrimientos, picos, mejoramiento, incremento de la biodiversidad y la estética. De manera que estoy justo en el templo de la estética y del diseño, que es aquí en la Facultad del Hábitat, precisamente para que en todos sus nuevos diseños tomen en cuenta esto. Bueno, yo pudiera decirles, no, pues sí, mucho rollo, y eso lo hacen allá, y eso lo hacen acá, pero pues me van a decir, bueno, ¿y tú qué has hecho? Bueno, pues de manera así rápidamente lo que hemos estado proponiendo es, con varias tesis, sobre todo de maestría, trabajar con sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ahorita nada más a nivel de, ¿es factible? ¿Es posible hacer estos sistemas urbanos? Y bueno, por ahí trabajé esta tesis con Alan Pérez Durán. Estoy trabajando, trabajé a través de modelos de sistemas de drenaje pluvial convencional, incorporando sistemas urbanos de drenaje sostenible. Un caso ahí en Pozos, se hizo la modelación con un software que se tiene. Hay otro asunto, es que también la captura de carbono es importante. La captura de carbono nos da incrementos en el valor, y bueno, hicimos por ahí unas corridas. Esto lo hicimos con Ponce de León el año pasado.
estamos ahorita trabajando igual modelación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en zonas industriales. Esto lo estoy haciendo con una alumna de maestría, con Mayra. Y pues bueno, ¿qué más? Decimos en ingeniería, y yo creo que no sé si aquí también en el hábitat decimos que solo lo que se mide se puede mejorar. Tenemos un principio en ingeniería que decimos, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla pues no se mejora. Entonces, tenemos comparativas entre un sistema tradicional de tratamiento de agua residual, que no sé si las hayan visto, de lodos activados, contra un humedal de tratamiento de aguas residuales, y lo tenemos bien calificado, bien dimensionado. Son dos tecnologías, pero con una utilizando los sistemas basados en la naturaleza, en este caso, y los otros, los tradicionales. Tenemos los mismos, la misma cantidad de agua que entra, pero fíjense en la eficiencia energética. Se requieren bombas, se requiere estar aireando para que se produzca el tratamiento, pero nos cuesta 6,840 kilowatts por hora por mes, mientras que en estos sistemas naturales, cero kilowatts. Químicos, aquí no tenemos aquí tenemos cero, aunque en otros sistemas de tratamiento sí tenemos que utilizar químicos, en este no, pero igual, los sistemas donde las plantas utilizan el agua y la tratan y la mejoran, no necesitan químicos. Ellos tiran 4,000 litros por mes, nosotros esos 4,000 apenas es por año. Y el mantenimiento de operación, esto es donde está la diferencia, de 60,000 a 100,000 pesos por mes, por todo el gasto energético. En este caso, nuestros gastos de operación no pasan de 2,500 a 6,000 pesos por mes. Y además nos da ecosistemas resilientes, fomenta la biodiversidad, valor paisajístico, etcétera. Esta es una muestra de agua, que cómo entró y cómo sale, y con una calidad aceptable. Hemos trabajado también con empresas que hacen estos sistemas de tratamiento. Esta es la primera empresa en San Luis Potosí, afortunadamente tenemos este caso, que aceptó trabajar con las soluciones basadas en la naturaleza. Esto es para tratar sus aguas residuales. Esto es Palsgar, es una industria alimentaria, y lo que hizo es aceptar que se hiciera un humedal construido para tratamiento de agua, y recupera el 100% de su agua de manera sostenible y de manera natural. ¿No es barato? No es barato. Hay una inversión inicial alta, pero el costo de operación se recupera en un plazo muy corto. Esto también se pudo hacer en colaboración con esta empresa, con Acqui, con Cummins, en una secundaria que está aquí en La Pila. Tenían agua residual, que antes normalmente iban las pipas a descargar las aguas residuales de los baños, se las llevaban y les cobraban una determinada cantidad. Cummins aceptó apoyar esta idea, y se hizo este humedal para tratar las aguas residuales, y dando muchos beneficios. Por otro lado, estos sistemas naturales se vuelven escuelas, porque los alumnos, pues qué mejor laboratorio que les digas, oye, fíjate que hay la química, y cuando la química la vemos como algo compleja, la vemos como algo que no nos consta, no la tenemos clara, pero cuando decimos, mira, aquí en estos humedales de tratamiento se dan procesos físicos, se dan procesos químicos, microbiológicos, y les empiezas a explicar ahí en el lugar, qué diferencia, ¿no? Que nos hubieran enseñado así. Bueno,
y ahora sí, paso a lo de al tema de la gestión de agua de San Luis, de la zona universitaria. ¿Y qué creen? Que en realidad no les voy a aportar mucho más de lo que ustedes ya saben. Lo que sí me comprometo es a que cualquier duda que salga después de esto, están cordialmente invitados a que platiquemos acerca de esto y demás. ¿Por qué? ¿Por qué no les voy a aportar más? Seguramente esta tesis ya la tienen por ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Por ahí me comentan a unos chicos que no. ¿No? Pues entonces qué bueno. Yo pensé que ustedes ya la tenían aquí, ya está súper revisada. Pues en el año 2010, Alain Ricardo Picos Benítez, alumno de nosotros, hizo este estudio para la reducción del consumo de agua en la zona universitaria poniente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante sustitución de muebles sanitarios, captación de agua de lluvia, cambio de jardinería y reutilización de agua tratada. Pues lo que ustedes me estaban pidiendo. Pero resulta que pues yo, ahora sí que yo ni asesor fui, estuve en su examen profesional, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces no me puedo colgar medallas que no me corresponden, pero lo que sí puedo decirles es de que hizo un buen trabajo, hizo un buen estudio. Aquí está la tesis, de todas maneras se la dejo a la doctora por lo que sea. Ahí, si es que lo pueden bajar inmediatamente, también hay hojas de cálculo, hojas en Excel donde hace cálculos de la captación de agua de lluvia, de los muebles sanitarios, de los escenarios que planteó, etcétera, etcétera. Entonces, está muy completa, la hizo en el 2010. ¿Qué faltaría? Pues que se actualice. Porque en el 2010 no teníamos edificios que ahora están. Entonces, a lo mejor ese es un buen trabajo para los chicos, ¿no? Bueno, ya está ahí, ya nomás actualicen estos datos. Yo lo que sí voy a decir es el resumen de lo que encontró él. No encontró en este sentido, en la primera oración, no encontró nada nuevo, que dice que la zona universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene deficiencias en el uso del agua dentro de las instalaciones. Yo creo que está a la vista de todos y creo que no nos debemos de sentir muy orgullosos de eso, pero pues es la verdad. Tenemos deficiencias en el uso del agua y como por ejemplo, encontró que la mayoría de los sanitarios son antiguos y tienen descargas elevadas de agua hasta de 8 litros por descarga, cuando ustedes deben de saber que pues, ya existen sistemas de 4 litros por descarga y nosotros todavía seguimos usando, incluso en baños de hombres todavía, en lugar de mingitorios secos tenemos sanitarios descargando 8 litros cada que vamos a orinar. La jardinería utilizada es exótica, es gran demandante de agua, también hace cálculos en su tesis y requiere un consumo elevado de agua. Pero también, en resumidas cuentas, dice, es factible que la zona universitaria poniente sea abastecida con agua de lluvia captada y agua residual tratada. Y en ese 2010 decía, se pueden captar hasta 0.53 litros por segundo de agua de lluvia y se puede generar hasta 4.34 litros por segundo de agua residual. Eso era antes, del 2010 al 2023, ya pasaron 13 años y seguramente estos datos cambiaron, pero en el link que les estoy dando, están hasta las hojas en Excel para que se hagan los cálculos y se actualicen. Hizo, la verdad, es un buen trabajo este chico que fue nuestro alumno. Y también decía, hizo planos, incluso por ahí los van a encontrar en la tesis, planos de lo que era antes la zona universitaria poniente.
Y dice, se podría disminuir en la extracción de agua del pozo mediante diferentes alternativas como cambios de sanitarios, cambios de jardinería por cero jardinería, es decir, utilizar las cactáceas, los magueylitos y todos esos que requieren poca agua, captación y utilización de agua de lluvia y el tratamiento y reutilización de aguas residuales. Cabe señalar que este chico, cuando hizo esta tesis, todavía ni siquiera se escuchaban por ahí de las soluciones basadas en la naturaleza de las que les hablé hace ratito. Entonces, quiero pensar que ustedes pueden caminar por esa ruta de actualizar datos y ver la parte de las soluciones o de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Qué más encontró? Encontró que el consumo de agua potable en el mejor de los casos se puede disminuir hasta en un 36.6% del consumo de agua total utilizada. Bueno, ¿cómo? Bueno, ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, a través de cambio de sanitarios, es decir, reducimos demanda, porque no todo es saber de dónde sacamos agua, sino también de cómo le hacemos para no gastar tanta. Cambio de jardinería, captación y utilización de agua de lluvia y el tratamiento y reutilización de aguas residuales. Y finalmente, y algo que tiene que ver mucho con ustedes, dice que a pesar de que los escenarios demuestran que el consumo de agua se puede disminuir, ¿qué creen? La mala noticia. Se encontró que el costo necesario para llevar a cabo estas alternativas es elevado. Y en tiempos de crisis y en tiempos donde la universidad apenas tiene para lo indispensable, pues esto se vuelve un caso para Batman, ¿no? Se vuelve complicado porque llevar a cabo estas alternativas es elevado. Y otra cosa que también tiene que ver con ustedes, debido principalmente a la deficiente planeación. Y es lo que les decía cuando veíamos el modelo Weiser, necesitamos planear no para resolver el problema de ahorita, necesitamos resolver el problema de mediano y de largo plazo. Y nos dice que principalmente hay una deficiencia en la planeación que existió al diseñar los espacios de la zona universitaria poniente, de la universidad. ¿Es culpa de alguien? No, yo no lo veo así. Yo simplemente lo veo como que no teníamos la información necesaria para hacerlo. Y que a veces cuando ustedes están diseñando dices, o construyo este tanque o le echo un segundo piso a tal edificio. ¿Y qué dicen? Pues lo que más políticamente me va a dar presencia, si yo soy el político, pues mejor le echo un segundo piso al edificio, un tercer piso. Y los sistemas de agua, pues que al cabo nadie los ve, que al cabo yo abro la llave y ya resuelvo el problema. Entonces, a veces hay ignorancia y a veces no hay voluntad política. Les voy a dar otro tip para que hagan sus estudios ahorita que están en la planeación. Hay herramientas, esta es la zona universitaria en estas fechas, ya con más edificios que con los que tenía Alan en su tesis. Por aquí tenemos un pozo, nosotros estamos por acá y el pozo está por acá. Y el gasto que tenemos es de 20 litros por segundo. Este es el que abastece toda la zona universitaria y además sobra para que este pozo también se incorpore a las zonas aledañas. Es el único pozo, 20 litros por segundo. Y les decía que tenemos herramientas que les voy a compartir en este momento, como por ejemplo que a lo mejor ustedes van a planear sistemas de captación de agua de lluvia como una alternativa,
Y este software que está libre y que está en una página web que se llama SamSam Water, les sirve para calcular la capacidad de captación de agua de lluvia de cualquier lugar. Solamente tenemos que localizar. Y por ejemplo, aquí estamos localizándonos. Aquí estamos voy a tomar como ejemplo, y tomé como ejemplo el auditorio de la Facultad de Ingeniería, perdón, el Centro de Información en Ciencia y Tecnología, y dije, a ver, vamos viendo. La herramienta me da la posibilidad en el paso 2 de poner los metros cuadrados, me dimensiona y me dice, ok, ¿cuántos metros cuadrados son aquí? ¿Qué tipo de techo es? Porque hace un cálculo en función para la eficiencia, y luego ya dice, ok, pues que si es de hierro, que si es de madera o de otro tipo de concreto, etcétera. En un paso 3, yo le digo la demanda que tengo. Número de personas que van a usar el agua, le puse 1000, pues por poner un ejemplo, lo hice especialmente para ustedes. Le puse, bueno, ¿qué promedio de demanda vamos a tener? Bueno, 10 litros por persona por día, porque ustedes no viven aquí. O sea, solamente vienen a estar unas horas. Y le puse, bueno, ya calculan automáticamente pues que son 10,000 litros por día. Este es en el paso 3. En el paso 4 ya nos da el resultado y nos dice, mira, como está geoposicionado y además nos da las características climatológicas, en esta zona tenemos estas características de lluvia en enero, febrero, hasta diciembre. Esta es normalmente la precipitación. Fíjense, en septiembre se supone que es el mes llovedor. ¿Cómo estamos? Pues entonces, nos da la precipitación y nos dice, a ver, pues con esta precipitación anualmente puedes tú producir en este techo 172,100 litros. Y dice, no, bueno, pues en teoría está bastante bien, pero resulta que la demanda que nosotros le pusimos, híjole, pues anda sobre los 300,000 y nosotros apenas estamos en estos meses. Esto es lo que nosotros tenemos como agua disponible con ese techo. Bueno, hay que aclarar, con el techo que le dimos del centro de investigación, se me olvida siempre, de diseño y tecnología. Bueno, la biblioteca, pues. Entonces, esta es nuestra demanda, en la línea roja, y pues no la llegamos. Y nos dice aquí que pues que andamos con problemas, que no la llegamos y que apenas podemos abastecer el 14% de esa demanda. Entonces, aquí la reflexión es, sí, es conveniente los sistemas de captación de agua de lluvia, no son la solución, son complementos. Queremos advertir, o quiero advertirles que esto es bajo condiciones de San Luis Potosí. Esto en zonas lluviosas, Colombia, etcétera, etcétera, lo hacen bastante bien. El aeropuerto de Bogotá se abastece de agua de lluvia al 100%. Y todo el agua que se utiliza en el aeropuerto es de la lluvia. Desafortunadamente en nuestros casos pues no tenemos eso, y solamente el 14%. Pero también afortunadamente este software nos dice, ¿y cuál es la capacidad de almacenamiento que debemos de tener? Esto es una pregunta bien importante, porque luego a veces pensamos que decimos, no, pues ya tenemos agua de lluvia y tenemos, oye, y la cisterna que vamos a ponerle, ¿de qué tamaño?
Pues no, pues ahí ponle una de 1000 litros. Pues en una primera lluvia llega y se llena y en 4 o 5 días se vacía y luego. Entonces, esto es importante, nos dice la capacidad de almacenamiento que debería de ser en 515.500 litros. Ah, no es cierto, 172.100 litros. Bueno, ahí lo ven. Ahí le ponen los ejemplos, pero incluso nos dice que si en años secos, en años húmedos, cómo funcionaría, pero de alguna manera tienen herramientas para su diseño y eso es parte de lo que les quería compartir. ¿Qué hemos hecho también en la universidad? Bueno, ustedes conocen esto que es el CAR, la Coordinación Académica de Región Huasteca Sur, CARS. O sea, este es el campus Tamazunchale para explicarlo de la mejor manera. Por ahí ya se proponía, bueno, el rector, que era arquitecto el año, hace 2, 3 años, pues tenía bien de que las construcciones fueran pues armoniosas con la arquitectura y que además tuvieran ciertas características. En ellas también se hizo captación y filtración de agua de lluvia, aún en Tamazunchale, una fosa séptica y unos humedales que propusimos precisamente en la Facultad de Ingeniería. Ya físicamente, se hicieron 2 celdas para humedales, para tratamiento, con 2 tipos de plantas distintas. Por ahí también hicimos un trabajo de maestría para ver la eficiencia con ya funcionando estas plantas y pues ahí están. No me pregunten cómo están ahorita porque no he ido, pero se propusieron en su momento y están ahí. También se hicieron propuestas para el campus Salinas para tratamiento de aguas residuales y todavía hace poco estaban en estas condiciones. Pues aguas residuales tratadas mediante sistemas naturales. Eso es importante. ¿Se puede en todos lugares? Porque me pueden preguntar, a lo mejor una de las preguntas que me van a hacer, oye, ¿se puede aquí en la zona universitaria poniente? Todo tiene una ventaja y una desventaja. Las ventajas es ya todas las que les dije de los sistemas basados en la naturaleza, pero las desventajas es de que requieren espacio. Este es un hándicap que se tienen a nivel mundial sobre los sistemas de tratamiento. Son muy nobles, aguantan agua de todo tipo, hasta industriales, pero necesitan espacio. Entonces, no hay soluciones mágicas, muchachos, no hay soluciones, desafortunadamente. Les comentaba yo que tenemos colaboración con las empresas, es otro humedal de tratamiento con esta agua residual sanitaria y además con agua industrial, con agua, sí, industrial, pero de alimentos. Y miren, aquí está una chica que está parada aquí donde están las plantas y tenemos una muy buena eficiencia de tratamiento. Ya, con eso me despido, nada más, no los quiero cansar más. ¿Qué debemos de concluir de esta charla? Pues definitivamente se necesitan satisfacer las necesidades hídricas en calidad y cantidad, y yo añadiría, no para ahora, sino para el futuro, que la gestión de agua requiere ser planeada a corto, mediano y largo plazo. Yo algo que he andado promoviendo es que se requieran incentivos y obligaciones en las leyes y normas, principalmente a nivel urbano e industrial. Si no está en la ley, ya me ha tocado que pues a nadie le importa. Si no está en las normas de construcción, a nadie le importa. Si no está, y no lo veamos como algo obligatorio, veamos como que sea un incentivo. Yo lo que he dicho es, vamos a proponer que las compañías que están construyendo
tengan incentivos fiscales cuando construyan con este tipo de sistemas. Y finalmente, y por eso estoy aquí, porque requerimos un cambio de paradigmas en las soluciones. Ustedes jóvenes están a lo mejor formándose con profesores que vivieron ya una etapa anterior que tenía que ver con infraestructura gris, construcciones, concreto, etcétera, etcétera, pero tenemos que ir a lo natural. Bueno, esa es mi idea, mi sueño de que tenemos que volver a la naturaleza a través de lo que hemos estado platicando. Sí se puede, se está haciendo en otros países y yo creo que la pregunta es ¿y por qué nosotros no? Bueno, ya una reflexión al final. Podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. El problema del agua ya es parte del presente. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Ustedes están preparados? Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí había una serie de preguntas en este lugar que andamos por acá los alumnos. Había unas preguntas, ¿las haces? Bueno, la pregunta era, ¿qué es solvado de agua? Asolvado. Bueno, las presas tienen una vida útil porque se van asolvando. Recordemos que son embalses donde se construyó una cortina y que el agua escurre de los cerros, pero no escurre pura agua, escurre con sedimentos. Estos sedimentos se van descargando dentro de la presa y se van asolvando con Z, de asolvar. Se van asolvando y van sedimentándose en la base del vaso de la presa, y pues cada vez se va saturando y están haciendo que la parte útil de agua, de almacenamiento, vaya disminuyendo. Entonces, nuestra presa, que se construyó hace casi 100 años, originalmente estaba diseñada para almacenar cerca de, si mal no recuerdo, cerca de 12 millones de metros cúbicos, y ahorita andamos almacenando menos de la mitad, cerca de 5 o 4 puntos y tantitos. Todo esto por los asolves. Es decir, aunque la veas llena, ya no tiene la misma capacidad de almacenamiento. Y lo que sucede es de que cuando llegan lluvias, pues inmediatamente se desborda y la vemos correr por el río en lugar de que estuviera almacenada. Ese es el asolve. Gracias. ¿Alguien más tiene por ahí? 1, 2, 3. Sí. Bueno, mi pregunta es más que nada en cuestión del tratamiento con los humedales. Primero, la cantidad mínima de espacio que se necesita para tener un sistema como estos. Mira, no hay mínimo. Lo que hay es un cálculo que está en función de la cantidad de agua que entra, porque puedes tener una pequeña entrada, es más, puedes tener un mini humedal en casa, tratando aguas grises. De hecho, se hizo en una tesis. Se trataban aguas grises del lavabo y se llevaban a un pequeño humedal. Y se diseñan en función de la cantidad de agua, pero también de contaminantes, de qué tipo de contaminantes vas a remover. Entonces, hay ciertos cálculos que se tienen y se define el largo por ancho, si es que quieres tú un rectángulo, pues no. Ya no hablé tanto de eso porque no me quise extender, dije, el puro tema de humedales me da para una plática aparte, pero bueno, tampoco les puse que era como era un humedal. Pero un humedal es una construcción que se hace mediante una excavación
se pone una geomembrana generalmente y luego se puede o no, hay de diferentes tipos de humedales, pero se puede o no poner un sustrato que puede ser grava con diferentes granulometrías y luego se ponen las plantas. Y las plantas lo que van a hacer es tomar la materia orgánica del agua residual y la van a aprovechar porque es nitrógeno, fósforo y otros minerales que la planta necesita para crecer. Entonces, la planta está haciéndonos el trabajo. A diferencia de los otros sistemas en donde, pues, bueno, son plantas y microorganismos que no los vemos, pero ahí están. Y ellos están haciendo entonces, ellos son los que nos proporcionan la capacidad de depurar el agua. Entonces, pero no hay un mínimo, va a depender del gasto, del caudal de agua que entra. Y la otra duda es, ¿hay especies vegetales que sean de sombra, o sea, que no tengan tanta captación solar para lograr este sistema? Bueno, la verdad es de que todas las plantas que, bueno, no sé cuál sería el interés el que fueran de sombra, pero hay plantas que tienen muy buena capacidad de adaptación. Son plantas que se conservan bien tanto con agua muy contaminada como con agua poco contaminada, como con condiciones de extrema humedad, porque pueden estar ahí, de hecho, hay sistemas que se le llaman sistemas de humedales con plantas flotantes donde no hay grava, solamente es la pura planta la que depura. Y las plantas hay muchísimas, ¿no? Generalmente se utilizan las que ya sabemos que trabajan mucho mejor con esa remoción de contaminantes. ¿Cuáles? Pues incluso plantas que para nosotros luego dicen, ay, esta pues ni, del desierto, ¿no? Pues están las tifas, están las fragmites, los carrizos, que se adaptan perfectamente bajo condiciones de alta humedad. Gracias. Y también de sombra, o sea, en realidad, aunque lo ideal es de que siempre estén en sol, pues porque van a necesitar evapotranspirar esa agua que está necesitando meter, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta. Ok. Bueno, hay quienes están trabajando humedales con especies de ornamentales, por ejemplo. Que ese es otro tema, ¿no? Que a lo mejor en la parte del diseño pueden meter aguas, mejor dicho, bueno, aguas residuales tratadas con plantas ornamentales, ¿no? De los jardines. Es más, ya me acordé, en el estadio de las Chivas, allá en el Akron de Guadalajara, toda el agua de los baños se trata con humedales y la gente ni se da cuenta que están, que los humedales se están tratando porque pasan y ven jardineras. Se ven jardineras en el estadio y piensan que pues, pero en realidad son sistemas de tratamiento. Hay mucho en internet, chequen jardineras o biojardinería para tratamiento de agua y hay cosas bastante interesantes. Bueno, yo también quería preguntar algo respecto a los humedales. Mencionaba que había una de las desventajas es que eran costosos. Yo quería preguntar, pues, ¿por qué son costosos? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, implica en gasto a una planta de tratamiento tradicional y un humedal? Bueno, dije costosos, aunque no lo comparé con qué. Costosos porque, o sea, no, tampoco son que digas, bueno, es la solución y es para todo. No, son baratos con respecto a los otros sistemas de tratamiento. Por ejemplo, en una de las diapositivas veíamos la de los lodos activados. O son lodos que están bombeándose todo el día y ahí quienes hacen el trabajo de depuración son los bichitos o microorganismos, bacterias que hacen la depuración
pero lo que necesitan esas plantas de tratamiento, y por eso están el 50% abandonadas en todo el país, pues es energía. ¿Qué sucede? Ya en situaciones reales, el municipio, el que les diga, el que les guste, Río Verde, dice, oye, yo, gobierno, necesito una planta de tratamiento. Sí, está bien. Ok, y hacen la construcción del tratamiento convencional, de sistemas de lodos, y resulta que pues ya la inauguran, llega el presidente municipal, el gobernador, la inauguran y dicen, bueno, pues ahí nos vemos. En el primer mes, pácatelas, llegan los recibos de luz. Oye, pues esto, ¿con qué se va a pagar? No sé, eso es tu bronca, ese ya pasa a formar parte del municipio y tú lo pagas. ¿Y qué dice el municipio? Oye, yo tengo dinero, pero no para gastarlo en tratamiento de agua, ni la gente ni la ve, pues mejor me alzo el cuello con una calle, con una renovada en la plaza de principal, y la gente me va a aplaudir. El sistema de tratamiento no me va a dejar, entonces no le voy a invertir, cancelan el pago de luz y se queda parada. Y así hay miles, literalmente miles de plantas de tratamiento paradas en todo el país. Los sistemas de tratamiento naturales no. La pregunta era ¿qué tan caro? Bueno, no son tan caros como los sistemas de lodos, pero sí le tienen que invertir. Y finalmente también se le tiene que dar mantenimiento, pues, como si se les diera mantenimiento a un jardín, más o menos similar a un jardín. Pero hay veces que ni eso, o sea, dicen, no, pues ahí las plantas hacen todo y hacen todo el tratamiento. Nos está sucediendo en Salinas, nos está sucediendo ahí en La Pila, en la secundaria, donde les construimos el humedal y pues dejaron crecer ahí las malas hierbas y todo, como diciendo, pues hay que haga el sistema. Y sí lo está depurando, porque las malas hierbas hasta eso también hacen, ¿no? Pero necesitan mantenimiento para que estéticamente se vean bien. Entonces, lo que sí es de que el mantenimiento es mucho, mucho mayor con una planta de tratamiento aerobia o de lodos activados, como se les llama, a los humedales, ¿no? Entonces, vamos, cuesta, pero no tanto. Y lo más importante, el mantenimiento es mucho, mucho menor. O sea, ¿serían viables para acá? Sí, claro, totalmente viables. Son viables, claro. Sí, no, de eso no hay duda. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas por ahí? Pues fíjense que yo los quería felicitar porque cuando vi los resultados de la tesis, ¿a poco no fue su preentrega? No me digan que no. Maestra Claudia, ¿a poco no, maestra Claudia? Casi le llegábamos a eso. Encontraron los alumnos y bueno, díganme, ¿a poco no? A ver, tú dinos acá. ¿Qué encontraron en sus resultados? No, yo tenía una pregunta. Ahorita nos preguntas. ¿Qué encontraron en sus resultados? ¿Quién quiere lucirse de los resultados que encontraron? De los científicos. Vente, allá, compañeros. Ya hicieron la investigación de campo. Va. Entregaron resultados y yo cuando vi los resultados de su tesis, no andábamos en tantos números, pero por ahí andábamos definitivamente muy bien. Okay. ¿Qué encontraron? Díganle al doctor, ¿qué encontraron ustedes? Bueno, encontramos varias cosas en muchos sentidos sobre el agua. Nosotros, bueno, por ejemplo, mi equipo, hicimos una investigación sobre las bajadas del agua de todos los edificios de toda la zona universitaria y nos dimos cuenta que en realidad ningún edificio está haciendo como un aprovechamiento adecuado del agua pluvial, y también que muchos edificios ni siquiera contaban con bajadas de agua adecuadas, o sea, se estaba filtrando todo el agua al edificio. Entonces sí fue una de las problemáticas que vimos en su exposición. Y bueno, también pues muchos espacios desaprovechados de ese tipo. También vi que muchos equipos habían visto que muchas plantas de las que están aquí no tienen, no son apropiadas para la región, entonces necesitan mucho más agua de la que está pudiendo tener, y mucho más en esta escasez de agua del estado. Entonces sí pudimos ver muchas de las problemáticas que, que había mencionado. ¿Alguien más quiere decirnos qué más encontraron ustedes de las que nos dio aquí
los ando luciendo y no quieren lucirse. Ya alguien ya entró a checar la tesis con el ScanMe que les puse ahí. Y sí, ya vieron el contenido. Pues con el acceso de ustedes como alumnos. Debe de entrar con tu clave. Sí, perdón, adelante. Bueno, mencionando el cálculo que decía para la paleta vegetal de los humedales, ¿con quién tendríamos que referirnos o cómo podemos hacer esa investigación para saber qué plantas ahora sí que resisten la cantidad de contaminantes que existen aquí en zona universitaria? Ok, miren, la mayoría de las plantas se le llama helófitas, que resisten en condiciones de alta humedad, porque están en agua. Se llaman helófitas con H, helófitas. Si ustedes buscan en internet van a encontrar de helófitas muchísimas plantas. Hay unas más bonitas que otras, está la de cola de pato, la tifa, el cirpus, el tule, el carrizo, etcétera, etcétera. Y todas ellas se adaptan perfectamente a las condiciones de clima de aquí de San Luis. Y solamente, es más, para que lo mediten, váyanse a dar una vuelta aquí a la presa, como al camino de la presa, y vean en donde hay charcos de aguas, etcétera, las plantas que existen. La misma naturaleza nos muestra cuáles son las plantas que se adaptan. Y van a encontrar muchísimas plantas en el camino, en condiciones de encharcamiento, que se dan perfectamente. Entonces, ese tipo de plantas, ahí están. Pero si no, hay libros completos de humedales de tratamiento, desde el diseño, la construcción, etcétera, etcétera, que les puedo compartir con todo gusto. Son digitales, son libros digitales, entonces se los puedo compartir con todo gusto. Ahí tienen mi correo. Y ahí en esos libros vienen listas y listas y listas de plantas que pueden utilizarse para tratamiento. Muchas gracias. Y incluso les comentaba, una colega de Chihuahua hizo una humedal con plantas ornamentales. Nada más que me estoy queriendo acordar la planta y se me olvidó. Y yo participé en el artículo. Ya. Pero es una planta ornamental que tolera bastante bien las condiciones de agua requerida. Y todas tienen esa función. Convierten la materia orgánica, la convierten en nitrógeno, y el nitrógeno forma parte de sus elementos que necesita para desarrollarse. Entonces, estamos utilizando lo que para otros es residuo, para la planta es nutrición, es alimento. Muy bien, ¿más preguntas, compañeros? ¿Alguna otra duda? Yo vi, gracias, yo vi también que los compañeros ya vieron los sanitarios, también fue otro hallazgo que encontraron ahí. También vimos, de la preentrega que tuvieron, justo que toda el agua se va a las alcantarillas, o sea, baja el agua y se va hacia el drenaje, realmente no hay. Y luego las jardineras están limitadas por cemento, entonces el agua pasa por el lado, la rodea muy tranquilamente y la lluvia, Dios bien, gracias. Claro. Y eso lo encontraron los alumnos, entonces y por cierto, qué bueno que lo comenta, maestra, sí se dieron cuenta que por ahí dentro de los sistemas urbanos de drenaje sostenible están los jardines de lluvia. Bueno, los jardines de lluvia, a veces, aquí un poco con lo que, por eso les decía que en ese entonces Alan Picos, que es el de la tesis, todavía no se hablaba de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ahora podemos hablar, él decía es que se tienen que quitar las plantas de alta demanda por gerojardinería, es decir, nada más poner cactáceas, etcétera.
pero no necesariamente. O sea, está demostrado que a través de los sistemas urbanos construidos se pueden utilizar plantas de todo tipo, porque el agua se almacena debajo de las raíces y está disponible a través de los trabajos como pavimentos permeables. En España van ustedes por la calle y ven un árbol y resulta que ese árbol está abastecido por agua por debajo, pero no es agua de la llave, es agua que se capturó de lluvia. Entonces, lo que le llaman a ellos los alcorques, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que ustedes deberían de conocer, porque el agua se mantiene también, que puede servir para cualquier tipo de jardinería. Solamente, bueno, ahora el asunto es de que cuesta, sí cuesta. Los chinos le han llamado a las ciudades que están incorporando los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ciudades esponja. Es decir, necesitamos que todo el agua que escurre, en lugar de que escurra y se vaya a otro lugar, se quede en las ciudades para producir vegetación. Ciudades esponja. Una duda rápida. ¿Qué es lo que había antes en el terreno de la torre de ingeniería? Era como un cuerpo de agua, algo así, ¿no? No, lo que ahí había era un laboratorio de hidráulica. Ajá. Había una presa, la presa de San José, que estaba a escala, y había otras presitas, unos canales, etcétera, etcétera. Y había un techo, que de hecho me sirvió para hacer una tesis para captación de agua de lluvia. Había un techo, y ahí sí le metimos un sistema de captación de agua de lluvia para producir en un invernadero que estaba a un lado, se produjo jitomate. Pero era un techo que tenía unas estructuras hidráulicas a escala. Y luego pues se dejó el laboratorio, pero sin el techo, y se construyó la torre. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Que por jóvenes? cierto, Sí, dígame. yo pensé, dije, pues le van lo de las bajadas que comentaba la chica. Perdón, ¿tu nombre? Mesli. Decía, pues vimos que no hay bajadas, etcétera. Pues bueno, es que lo lamentable es que seguimos construyendo y seguimos construyendo como antes, sin ver espacios de oportunidad para aprovechar el agua. Y por eso decía yo que sí estoy contento de estar aquí, porque ustedes tienen que tener otra dimensión de las cosas. Muchas gracias. Sí, la tienen. Ya están más conscientes. La compañera nos puede decir cuáles son las plantas que no deben de estar aquí. A ver, dinos, porque tú fuiste ahí en la conferencia de las plantas. ¿Sí te acuerdas, no? Pues el eucalipto nada más, me acuerdo de ese. Bueno, el eucalipto, sí. Algo de la India. ¿Cómo se llama? Laurel de la India. Y Sí, nada, sí. me acuerdo de esos dos. Sí, son plantas invasoras. Y el pasto, sí. Ajá. Porque estuvieron aquí en una conferencia con un doctor de aquí, el maestro Renato. Sí. Sobre Por las cierto, plantas. me fueron a hacer una del Green Metrics. Sí, de Green Metrics, exactamente. Y me quedé con la duda. Yo quería asistir porque dije, a ver cómo andamos. Hasta donde yo supe andábamos muy mal. Sí. No sé si coincide. Sí, fue la conferencia con él. No sé si coincidió en términos él. de plantas estamos mal, ¿verdad? Fue lo que nos dijo el profesor Renato acá en la... Pues no solamente que de estuvieron. plantas, de lo que hablábamos, de los Ustedes verdes. mijitorios, de los sanitarios, etcétera. Andamos muy mal. Ahí en ingeniería hay una azotea verde. Sí, el techo verde, sí. ¿Y qué hay con ese que se ha replicado, no? ¿Cómo funciona? Ahí tenemos ahí unas dudas también nosotros. Miren, ese techo verde fue promovido por un doctor de ahí de ingeniería con apoyo de la empresa Cummins. Cummins fue el que aportó el recurso y dijo, va, porque es una buena opción. Y de hecho está dentro de los sistemas urbanos de drenaje sostenibles, o los SUDS. Los techos verdes forman parte de. Son costosos y todo lo que ustedes quieran, pero pues finalmente nos ayudan. ¿Cómo va?
En un tiempo medio los descuidaron y a veces hasta daba pena porque lo veía uno desde la torre, precisamente esta de ingeniería, lo veía hacia abajo y se veía seco, 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 porque pues no había agua porque al parecer no le dejaron ahí una cisterna que pudiera alimentar. Entonces, pues o era agua de la lluvia o tenía que subir el agua para regar, que no es lo lógico, sino que se conserve con agua de lluvia. Tengo entendido que ya la van recuperando y ahí está, y pueden de hecho ustedes entrar, se van por el edificio y ahí lo pueden ver. Sirve que me dan parte a ver cómo está. Pero hasta donde yo sé, se estaba recuperando, pero en un tiempo sí por el problema de agua, o pensaron que como que se iba a dar ahí sola. Solito. Ajá, pero no, las cosas necesitan mantenimiento. Una última pregunta, a ver, no sé si alguien más tenga alguna, pero nos interesa esta parte de la gestión y el financiamiento que vimos por ahí que ustedes habían hecho. Aquí los alumnos, sobre todo algunos de algunas disciplinas, se forman en la gestión de recursos, asociaciones, ONGs, etcétera. Aquí vimos algunas que están participando. ¿Esa posibilidad podría ser viable, digo, como Cummins aquí con el Techo Verde, para llevar a cabo un proyecto tal vez piloto de los que surjan aquí? Sí, bueno, miren, a decir verdad, no son fáciles, pero no imposibles. Ese Techo Verde que se hizo con apoyo de Cummins, de la empresa Cummins. Cummins también nos apoyó en el humedal de tratamiento para la secundaria que está localizada en La Pila. Hay otras fundaciones, el Grupo México, empresas como le llaman, con responsabilidad corporativa. Busquen las empresas con responsabilidad corporativa y o lo que equivale a las empresas socialmente responsables, y generalmente se puede gestionar apoyos. No son fáciles y probablemente a lo mejor algunos de ustedes dirán, pues entro a la carrera y a lo mejor dentro de 4 años me llega el apoyo, pero bueno, yo creo que aquí tiene que ser un trabajo entre profesores, estudiantes que hagan las propuestas, que hagan planos, que hagan los diseños, etcétera, etcétera, y pues los profesores que son los que nos quedamos, pues estemos ahí tras ellos, ¿no? Sí hay, pero sí hay que batallarle un poquito. No están así como que con la chequera abierta a ver a ver quién coopera, no. Constanzo también hace también ese tipo de cosas, creo, ¿no? No les sabría decir. Constanzo creo que participa en esos eventos. También. Pues podría ser. Canels también, creo, que tenemos aquí, por la colchonera también, creo. Pues para mí es nuevo, es sí. nuevo. Son empresas locales. Sí, normalmente son aquellas que, bueno, la BMW pudiera ser, General Motors, o sea, son compañías muy grandes que dicen, bueno, ¿y cómo puedo aplicar impuestos en lugar de estarlos pagando? Pues lo hacen a través de las fundaciones. Entonces, pero sí, tienen, por ejemplo, Cummins participaba a nivel mundial en lo que le llamaban ellos los Challengers, que a nivel de empresas de Cummins en todo el mundo hacían como un concurso, y el proyecto más innovador en términos de sustentabilidad, de cuestiones de verde, de conservación de agua, etcétera, era el que ganaba, y creo que fue de hecho fue como ganó aquí Cummins con el Techo Verde. Digo, también pues son empresas que tienen mucho dinero y que lo aplican en fundaciones de ellos mismos en lugar de pagarlos de impuestos. Eso sí, es cierto. Por un lado, por otro.
Bueno, pues jóvenes, muchísimas gracias por estar en la conferencia del doctor. Le agradecemos mucho, doctor Rodolfo, No, pues su a sus órdenes. participación y pues su apertura y sobre todo que nos deje mucha información que, aunque ya hicimos la búsqueda de información, pues ya vimos que nos falta alguna. Y sobre todo de esta área, porque no nos habíamos acercado a las ingenierías. Pero pues ahí ya vimos lo importante que es pues, acercarnos con usted. Y bueno, pues también invitarlo, o más bien a los jóvenes a que se acerquen al doctor, ya lo conocieron, es muy amable, entonces podemos ahí, nos dejó ahí su correo, entiendo que le podemos escribir Sí, claro, claro que sí, para con gusto. poder resolver Claro. algunas dudas o algunas consultas ya Claro, específicas. con gusto. Pues sería nuestra parte. Maestra Claudia, ¿algo que nos quisieras aportar? Yo sí conocía sobre las empresas socialmente responsables y que sí realmente hay apoyo. Entonces, por ahí es donde pueden gestionar ustedes algo, ¿sí? Y pues básicamente, o sea, ¿no? Queda bastante claro. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues en agradecimiento le vamos a dar una pequeña constancia de aquí de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Una mirada en el espejo. La idea es justamente la imagen que tenía del edificio central reflejado en un charquito de agua, porque era el espejo de agua. Hemos hecho proyectos en el interdisciplinario afuera, muchos lugares, pero nos habíamos visto a nosotros mismos. Entonces, la idea de la analogía de la mirada en el espejo de agua, la carencia de agua, es lo que le da nombre a nuestro proyecto interdisciplinar. Entonces, ahí se lo dejamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Prefiriendo dedicar nuestro tiempo a algo que sea un poco, o que mejore esta condición del speech que traemos, ¿no? La siguiente. El polígono sur, esta es la política de vivienda del INPLAN del 2000 a 2015. Una ciudad terrible, o sea, aburridísima. No se puede caminar, llega el Office Depot, el Starbucks, no hay comercio de barrio, no hay parques públicos, todo es atrás de una barra. Y todo esto fue dinero privado, o dinero bancario, ¿no? Institucional, que permitió créditos, que permitió que es una maquinaria que, complejo echar a andar, pues ya se echó a andar y creó una ciudad que, digo, aquí pues tal vez se ve bonita, ¿verdad? Se ve ordenada, es que así la vemos todos, pero cuando la caminas, no, la siguiente, ¿no? Luego los de mucha lana hacen esto, que es un producto comercial, pero no le deja nada a la ciudad. Los que pueden dejarle algo a la ciudad no se lo dejan. La siguiente. La vivienda social, ¿no? Los ejercicios que